Ah, Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Sean bienvenidos a su programa Conociendo la Verdad. Quiero darles el número, recordarles el número de teléfono para que se comunique con nosotros, el 541-646-2100, 541-646-2100, para que se comunique con nosotros para cualquier duda o inquietud, o cualquier otra pregunta o información que necesite. Este, puede llamarnos. Y seguimos en esta mañana con el pastor Juan García. Él es coordinador también del Instituto AVI. Y estamos hablando sobre la importancia del estudio, qué tan importante es el estudio de la Biblia, y no solamente al nivel general, sino el estudio dentro de un colegio, dentro de un instituto. Ese es el tema. Sobre esto estamos tratando el día de hoy. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Gracias por el privilegio de estar aquí una vez más. Vamos a seguir con este tema, como decía, y hablábamos un poco acerca de lo que, este, algunas de las preguntas que al menos a mí me han hecho, y cuestionamientos que he escuchado. Y vamos a tratar sobre algunos de las materias o clases, qué es lo que se estudia en un instituto. Sabemos que es la teología, pero dentro de la teología hay otras ramas que se estudian. Entonces, vamos a ver sobre algunos de estos puntos. ¿Cuáles son algunas de las clases, digamos, que se toma por lo general en un instituto? Bueno, tenemos 24 cursos. Es un curso que termina en 2 años y medio. Son 64 créditos. Estos 24 cursos que tenemos son, por ejemplo, lo que es a nivel bíblico. Tenemos introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, tenemos evangelios sinópticos, tenemos epístolas paulinas, epístolas generales, Daniel, Apocalipsis, tenemos lo que es historia de la iglesia, tenemos también otra clase, epístola a los romanos, y son 24 cursos, el cual y nos interesamos en que el estudiante tenga un conocimiento, que se familiarice con el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, y que también a través de la educación adquiera una buena actitud. Y no solamente eso, sino que tenga habilidades para llevar el mensaje de salvación y de esperanza a través de la palabra de Dios. Ah, Hablábamos también la vez pasada acerca de la importancia, por ejemplo, de cómo tratar con las personas. No sé si tengan o sea una de las materias, lo que es consejería o algo que tenga que ver en ayudar a las personas. Exacto, tenemos una de las clases muy importante, que es lo que es familia y matrimonio, una clase que no solamente le ayuda al estudiante, sino que le da herramientas, ya que inspiran al ministerio. Entonces esas herramientas ellos adquieren la habilidad para usarlas. Mencionábamos también cómo muchas veces por no tener ese conocimiento, digamos, o base sobre la consejería, hay pastores o líderes que tienen la intención, pero a veces la intención no basta, sino se necesita el conocimiento, se necesita la teoría, y muchas veces no se da el consejo correcto, tal vez por falta de ese conocimiento. Exacto, por falta de conocimiento estamos escasos de buenos consejos, pero si nosotros nos tomamos ese esfuerzo para prepararnos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla del amor, nos habla del respeto, nos habla de buenos valores, buenas costumbres. Lamentablemente hay personas que no se toman el tiempo para prepararse, y así
se van al ministerio sin herramientas. Y es triste ver que eso sigue pasando hoy en día. Nos gustaría que todo aquel que inspira al ministerio tomara tiempo para prepararse espiritualmente e intelectual, para que esa persona el día de mañana se encuentre en situaciones de aconsejar a un alcohólico, un drogadicto, un divorciado, una divorciada. Es por eso la educación nos da herramientas para que nosotros las usemos para el beneficio no nomás de nosotros, sino que también de los demás. Es muy importante acercarnos a un instituto bíblico donde se nos instruya, donde se nos enseñe, donde se nos dé esa responsabilidad de tomar muy en cuenta el propósito de Dios, el plan de Dios para este mundo a través de su iglesia. Decía alguien de que en un instituto se puede aprender lo que se aprendería escuchando solamente en la iglesia, se puede aprender en un instituto más rápido. No es lo mismo estar enfocados, digamos, en la Biblia, en las Escrituras, a estar escuchando cada sermón o cada predicación en las iglesias. Eso es uno de los beneficios de estar en un instituto, de tener la oportunidad de poder estar en un colegio. Pero decía otra de las preguntas también que estaba recordando es de que, y esto tal vez dentro de las iglesias, como dicen, bueno, es que los discípulos no estuvieron en un instituto, los profetas no estudiaron en un instituto. Es verdad, pero tristemente esa actitud o esa manera de pensar es muy, muy pobre. Si nosotros viéramos un poquito atrás y dijéramos y pensáramos, los apóstoles estudiaron, claro que estudiaron, y estudiaron en la mejor escuela y con el mejor maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la historia podemos ver que cuando la iglesia se preparaba, se educaba, era eficiente en todos los aspectos, tanto espiritual como intelectual. Y cuando hablamos también de estudio, no nos referimos tampoco a un aula, sino dicen de que donde está el maestro, o donde hay maestro y alumno, ahí está una escuela. O sea, la escuela no es necesariamente el aula, sino el lugar donde se imparte la enseñanza. Y como decía el pastor, ¿qué mejor maestro, qué mejor escuela que estar con Jesús, hasta tener al mismo Señor ahí enseñándolos, dando esas clases. Y, y el grupo aparte que ellos tenían, el tiempo que él se tomaba con los apóstoles, el tiempo que se tomaba con los discípulos, eh, esa es la preparación que él les daba. Vemos allá también en el Antiguo Testamento, dice que había una escuela para profetas. Exacto, en el Antiguo Testamento la primera escuela fundada de los profetas, sabemos, fue Samuel, fue el que fundó la primera escuela de los profetas. Y así podemos nosotros ver a través de la historia que de una u otra manera la iglesia se educó, se preparó y fue más eficiente, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel a un nivel, se me fue la palabra, donde ellos podían ser más eficientes, no solamente como persona, sino con nuestro prójimo. Y eso es lo que la escuela trata de enseñarnos, darnos una educación. ¿Para qué? Para que nosotros formemos una buena actitud hacia los demás como iglesia. Por ejemplo, la iglesia hoy en día está pasando por una etapa donde no tenemos muchos servidores públicos con temor a Dios. Y es por eso es que nos interesa, no solamente nosotros como padres, acercarnos a un lugar donde se nos enseña, se nos eduque un poco más profundo,
Yo sé que la iglesia nos enseña lo que es lo básico, pero aún hay más que podemos aprender. Conocer lo que es historia, lo que es la historia de la iglesia, los acontecimientos, lo que son la estructura, lo que son los fundamentos, los puntos doctrinales que van a ser de edificación para nuestras vidas. Otra de las cosas creo que con Esdras es donde me parece, si no estoy mal, donde empiezan los fariseos o los escribas, todo empiezan ahí con ellos también hablando del estudio, de la preparación. Y bueno, y sí, como decía, si uno se va a la historia del estudio en sí, uno puede encontrar mucho en la Biblia sobre eso. Y hablando de la Biblia, uno de los, al menos creo que uno de los de las materias o cursos dentro del instituto es sobre eso, sobre la bibliología, creo que es. Es bibliografía, La es bibliología. a nivel el LAT. Eso ya es un nivel más profundo. El ABI no, esa clase no la imparte todavía, pero tenemos otras clases, por ejemplo, lo que es la historia de la iglesia, lo que es ética ministerial, tenemos también otra clase que se llama humilética, hermenéutica, tenemos otra clase que se llama gramática, que nos va a dar buenas herramientas. La hermenéutica es otro de los cursos dentro de la teología que es el arte de interpretar. Y ahí es donde tal vez es un punto difícil, tal vez cuando uno no estudia, cuando uno no se prepara a la hora de interpretar la Biblia, ahí es donde uno empieza a ver tal vez esas contradicciones o aparentes contradicciones en la Biblia, la mala interpretación. Ahí es donde entra tal vez todos esos conflictos que a veces uno escucha. Por ejemplo, la otra vez decían de que mencionaban acerca de un texto que dice de que el que se hace amigo del mundo es enemigo, se vuelve enemigo de Dios. Una mala interpretación, ¿cuál sería una correcta interpretación sobre eso? Porque uno dice, bueno, dice la Biblia, bueno, y que es así, está escrito, que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, pero digamos, la mala interpretación o lo que uno se le da a eso es, bueno, no hay que hablarse con las personas o solamente juntarnos con los cristianos o personas que son santas o algo así. ¿Cuál sería una buena interpretación, digamos, para ese pasaje? Hay varios pasajes que nos enseñan a nosotros cómo, especialmente ahí donde dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Hay que tomar ah, buenas herramientas para poder llegar a una buena interpretación. Por ejemplo, hasta qué punto yo llego a juntarme con el mundo. Ahí se refiere en cuanto a mi actitud. Por ejemplo, si yo dejo a Dios para irme al mundo, si yo dejo de ir a la iglesia para irme a una fiesta pagana, si yo dejo de servir a Dios por servir al mundo, ahí estamos ya llegando a un punto donde realmente se puede interpretar de esa manera. Pero el nosotros comunicarnos al mundo de una manera como cristiano, enseñarles que hay un Dios, mostrarles que Dios les ama aún como son, porque como dice la palabra Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eh, Allí donde nosotros tenemos que entender muy bien que de la única manera que nosotros podemos mostrarle el amor de Dios a la gente o al mundo, digamos, es mostrarle esa actitud de un buen cristiano. Ah, y eso lo podemos ver no solamente, digamos, escrito, o entenderlo escrito, sino en la actitud de Jesús. Porque, bueno, sí, y él mismo decía, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, era la gente a quien él le predicaba, pues eran los que necesitaban, eran los que este, estaban en pecado o estaban en problemas o en situaciones difíciles. A esas personas a las que él iba, no dejaba a las personas
digamos, por ejemplo, como aquella que la encontraron en adulterio, entonces a este tipo de personas eran los que Jesús se acercaba o buscaba. Entonces no necesitamos una interpretación, digamos, o una investigación tan profunda, simplemente el ver la actitud, el comparar este pasaje con lo que Jesús hacía. Es verdad, es un buen ejemplo. A nuestro Señor Jesucristo vimos que Él caminó en el mundo, compartió con el mundo, habló con el mundo, pero no hizo lo que el mundo hace. Esa es la diferencia entre nosotros. Podemos compartir con el mundo la palabra de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, pero nunca podemos nosotros hacer lo que el mundo hace. Dice Pablo que seguiremos pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera. Dice Pablo que en Cristo somos una nueva criatura, las cosas viejas ya han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Así de que nuestra actitud debe ser la actitud que tomó Jesús. Ah, muy, muy interesante este programa. Y pues gracias al pastor, estos temas son necesarios. Uno como ministro, los que tienen ese deseo, los que nos escuchan tal vez en su trabajo, tal vez hay personas escuchando en el trabajo sobre esto y que tienen ese deseo, puede comunicarse con el pastor. Su número de teléfono, pastor. 541-301-4359. Algo para terminar. Para terminar, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir un poco de lo que es la educación, lo que es la palabra de Dios y lo que es la actitud de un cristiano hacia los demás. Y doy gracias a Dios por ese privilegio, espero que haya sido de bendición. Pues muchas gracias, pastor, y gracias a los que nos acompañaron esta mañana. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.